Muy buenas tardes, estimados. Mi disculpa por no poder haber hecho la clase de forma sincrónica. Ya ocurre que como les avisé en el correo, em, se me cortó el internet. Ya tengo problemas. Así que tuve que recurrir a esto, a grabar la clase y enviarla, así que ustedes puedan participar en el foro. Ya, en esta oportunidad lo que nos correspondía era avanzar con la guía 5. La guía 5 trata sobre matrices, ¿ya? Esta es una materia que en general no es compleja, no sé si la encontrarán entretenida, esperemos que sí. Ya, ¿qué vamos a revisar en esta clase? Voy a revisar o vamos a revisar lo que es una matriz, los elementos de una matriz, ¿ya? Y la operatoria básica, es decir, sumar y restar matrices, ¿ya? Y ponderar una matriz por un escalar. Eso es lo que pretendo hacer en esta hora y cuarto, hora y media de clases. ¿Ya? Partamos primero hablando de los conceptos básicos. Esto está en la guía número 5, ya está en el ABA esto, ¿cierto? Se encuentra en la semana número 10. Y sale la primera pregunta, dice, ¿qué es una matriz? Ya, entonces fíjese, una matriz es un arreglo bidimensional, ya ordenado por filas y columnas. Ya, en general dice aquí que las matrices se designan con las letras mayúsculas. Ya en este caso la matriz A, ¿cierto? Ahí estamos designando una matriz. Y los elementos de una matriz se designan con letras minúsculas, ¿ya? En este caso, fíjese, tengo el elemento A11, A12, A13, A14. Ya, notar que los elementos listados, ¿cierto?, en forma horizontal son los que pertenecen a la fila 1, ¿ya? Los segundos, ¿cierto?, también en forma horizontal son los de la fila 2 y los terceros son los de la fila 3. Por otro lado, si yo miro los elementos en forma vertical, voy a tener la columna 1, ¿cierto? Columna 2, columna 3, columna 4. Es decir, como ya dijimos, una matriz tiene filas y columnas. Las filas son las horizontales, las columnas son las verticales. Ya. ¿Cómo nosotros podemos representar o saber de cuántas filas y cuántas columnas está compuesta una matriz? ¿Ya? Cuando queremos hablar de la cantidad de filas y cantidad de columnas de una matriz, estamos hablando del orden, el orden de una matriz. Entonces aquí dice, para indicar el orden de una matriz, se debe indicar primero el número de filas y luego el número de columnas. A ver, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, mire, dice, según el ejemplo anterior, la matriz A es de orden 3 por 4, ¿ya? Tiene tres filas, ¿cierto? Una, dos, tres, ¿cierto? Tres filas horizontales y cuatro columnas. Una, ¿cierto? Dos, tres, cuatro, que son las verticales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo y creo una matriz, a todo esto, eh, el, el editor de ecuaciones del Word tiene la posibilidad de crear matrices. En general las matrices las vamos a, digamos, a encasillar entre paréntesis, ¿ya? Y adentro van los elementos. Voy a crear una matriz de orden, no sé, a ver, vamos a ponerle de orden, puede ser 3 por 3. Ya, matriz de 3 por 3, la matriz B, ¿cierto? Acá abajito indiqué su orden, tres filas por tres columnas. Entonces voy aquí a diseño, aquí fíjese que dice matriz, y aquí tengo la matriz de 3 por 3. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner los elementos, en este caso voy a usar número 2, 3, 5, cualquier número, este es simplemente un ejemplo, ¿ya? 9, 10, el 1 y el 0. Listo. Entonces, notar, ¿cierto? Notar que la matriz anterior, la matriz B, ¿cierto? Anterior, eh, es es de orden 3 por 3, ya que tiene, ¿cierto? Tres filas y tres columnas. Notar, ¿cierto? O no olvidar que el primer número me indica la cantidad de filas y el segundo número en el orden, ¿cierto? Me indica la cantidad de columnas. Ok. A ver, dice acá, notación matricial. Cada uno de los elementos que componen una matriz se designan usando la misma letra de la matriz, ya, pero en minúscula. Ya, eso es como para hacer una notación matricial de forma genérica. ¿Ya? Es decir,
si no conocemos los elementos dentro de la matriz, como en este caso era un ejemplo numérico, ¿ya? Y quisiera armar una matriz de forma genérica, ¿ya? Utilicemos este mismo, fíjese, voy a armar una matriz B de 3×3. Entonces, ya que sigamos leyendo, dice, usando la misma letra de la matriz, pero en minúscula. Además, se utilizan subíndices que nos indican la posición del elemento. ¿A qué se refiere? Fíjese, el elemento B, ¿ya? Y va a ser sub 1, 1. Es decir, que es el elemento de la primera fila y primera columna. Después vendría B sub minúscula, B sub 1, 2. Esto quiere decir primera fila, segunda columna. Es importante igual eso. ¿Ves? Porque me da el orden 1, 3. Primera fila, tercera columna. Elemento, fíjese que ahora cambiamos. Ahora estamos en la segunda fila, primera columna. Este elemento sería el que está en el centro, segunda fila, segunda columna. Siempre primero las filas, después las columnas. Y este sería el elemento de la segunda fila y de la tercera columna. Por acá seguimos B sub 3, 1, ¿cierto? Tercera fila, primera columna. B sub 3, 2, ¿cierto? Tercera fila, segunda columna. Y B sub 3, 3. Tercera fila, tercera columna. Ok, entonces esos subíndices, ¿cierto? Nos indican la posición, ¿cierto? Del elemento. Por lo tanto, a ver, si yo tengo una matriz, fíjese que a esta matriz se le llama matriz cuadrada porque tiene la misma cantidad de filas y columnas. Hay matrices que no son cuadradas. Otro ejemplo. Ya creemos una matriz que no sea cuadrada. Esta va a ser C. Veamos cuál puede ser el orden. Podría ser 2 filas y 4 columnas. Ya, vamos a tratar de crearla aquí. Esta va a ser más complicada. Voy a agregar los paréntesis. Puede usar paréntesis redondo, paréntesis cuadrado. No hay problema aquí. Aquí van a usar cuadrados. Usemos los cuadrados, ya como en la guía. Ya, paréntesis cuadrado. Para que se vea igual que la guía. Ya, y por acá dijimos 2 filas, ¿cierto? Y 4 columnas. Tengo una fila. Otra fila. Estoy clarito. Una columna. 3 columnas. 4 columnas. Ahí sí. Entonces, 2 filas y 4 columnas. Ya. Le vamos a poner nombre, números, 12. Este va a ser el 15. Este va a ser el 25. Este va a ser el 10. Está medio junto esta cosa. Vamos a tratar de separarlo. 8, 100 y no sé, 56. Voy a separar un poquito para que no se vea así. Ahí sí. Ahí se nota más cada elemento. Entonces, podríamos preguntar cuál es el elemento. ¿Cuál es el elemento C sub 1, 2? ¿Ya? El elemento C sub 1, 2 quiere decir que es de la primera fila y segunda columna. Sería este, ¿cierto? Primera fila, segunda columna, 25. Es como que fueran las coordenadas del elemento dentro de la matriz. De la matriz. Matriz, de hecho, es con Z. Ya. Otro elemento C sub 2, 4. ¿Ya? Segunda fila, cuarta columna sería 56. Y así podríamos estar preguntando. Listo. Entonces, hasta este momento dijimos que una matriz, ¿cierto? Es un arreglo de números dispuestos en filas y columnas. ¿Ya? Cuando hablamos de orden de matriz, nos estamos refiriendo a cuántas filas y cuántas columnas tiene una matriz. ¿Qué más? Las matrices yo las puedo mencionar, ¿cierto? O las puedo llamar con letras mayúsculas, ¿ya? Puedo posicionar el orden de la matriz acá abajito. A veces se pone, a veces no, acá no se pone. ¿Qué más? Cada elemento, ¿cierto? Que compone una matriz, ¿cierto? Los podemos llamar con un subíndice indicando la fila y columna a la cual pertenece. ¿Ya? Ok, eso es lo que acabamos de ver hasta este momento. Ahora veamos algunas problemillas.
fíjese el primer problema. Dice, la siguiente matriz D, ya, matriz D, fíjese que D sub I J, donde I corresponde a las filas, J corresponde a las columnas, ya, nos indica la distancia en kilómetros desde la ciudad I hasta la ciudad J. Ok. Donde las ciudades que se consideraron son Arica, La Serena, Santiago, Concepción. Ya, fíjese entonces aquí arriba, Arica, La Serena, Santiago, Concepción, y acá abajo también, Arica, La Serena, Santiago, Concepción. Entonces, por ejemplo, si yo me posiciono aquí, en el elemento 22, D sub 22, ¿cierto? Correspondería a la distancia que hay entre La Serena y La Serena, y por eso es un 0. Si me posiciono aquí, correspondería a la distancia que hay entre Santiago y La Serena, y aquí serían 473 kilómetros. Ya creo que ahí está, en kilómetros. Por lo tanto, veamos la primera pregunta. Dice, indique el orden de la matriz. Ya, ¿cuál es el orden de la matriz? Entonces, el orden de la matriz, contamos primero el número de filas. Tiene 1, 2, 3, 4 filas. 4 filas. Ya, ¿por cuántas columnas? También 4. 1, 2, 3, 4. Por 4 columnas. Está bien. Por lo tanto, su orden es de 4 por 4. Listo. Después dice, interprete el elemento D sub 2,4, el elemento que corresponde a la segunda fila y cuarta columna. La segunda fila, cuarta columna sería S, 989. ¿Ya? Entonces, primero lo identifico, D sub 2,4. Uy, salió feo eso. 4, ahí sí. Ya corresponde a 989, ya ahí lo identificamos. Ahora su interpretación, ¿qué sería según el problema? ¿Cierto? Recuerde que este problema o esta matriz me indica la distancia que hay en kilómetros desde la ciudad J, ¿cierto? De la fila a la ciudad de la columna. Veamos, desde la ciudad, esto sería entonces la distancia que hay entre La Serena, ¿cierto? Y Santiago, muy clarito. La Serena y Concepción, entre L y C. Corresponde a la distancia entre La Serena y Concepción. Listo. Después viene la C. Pregunta C. ¿Qué dice la C? Dice, interprete el elemento D sub 4,3. El mismo cuento, pero ahora corresponde a la cuarta fila, tercera columna. Cuarta fila, tercera sería S516. Ya. ¿Cuál sería su interpretación? Su interpretación, en realidad ya como que me faltó algo. Aquí voy a arreglarlo. 516, ¿cierto? Cuarta fila, tercera columna. Ya, S516. ¿Ya? Corresponde entonces a qué cosa? A la distancia en kilómetros, o que hay 516 kilómetros. Quiere decir que hay 516 kilómetros de distancia entre qué cosa, entre Concepción y Santiago. Santiago. ¿Cierto? Cuarta fila, tercera columna. Distancia entre Concepción y Santiago. Después viene, interprete el elemento D sub 1, 2. De nuevo lo mismo. Vamos a copiar todo lo mismo. D sub 1, 2. Primera fila, segunda columna.
primera fila, segunda columna, sería este, 1596. 1596, ¿cierto? Primera fila, segunda columna, corresponde a la distancia en kilómetros que hay entre Arica y La Serena. Entonces, quiere decir que hay 1596 kilómetros de distancia entre Arica y La Serena. La Serena con mayúscula. Ok. E. Dice, ¿por qué en la matriz D sub ij es igual a dji? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, a ver, dice acá, D sub ij, ¿cierto? Igual a D sub ji. Ya, un ejemplo particular, démosles un valor, D sub 23 es igual a ¿qué cosa? A D sub 32. Es igual dentro del problema, esto pasa solamente por el problema, ¿ya? Porque, por ejemplo, si tomamos, a ver, D sub 23, segunda fila, tercera columna, que es esa, ¿cierto? 473, es lo mismo que, ¿qué cosa? Tercera fila, segunda columna, 473, ¿ven? Es igual, 473 kilómetros. ¿Por qué es igual? Porque es la distancia que hay entre La Serena-Santiago, por un lado, o la distancia que hay entre Santiago-La Serena. Entonces, en general, D sub ij igual a dji, indica la distancia, ¿cierto? La distancia entre dos ciudades, pero en orden opuesto. Y por eso es lo mismo. F después dice, ¿por qué en la matriz de D sub ii es igual a 0? ¿A qué se refiere? D sub ii es igual a 0. Ya, esto quiere decir, fíjese, D sub ii puede ser D sub 1, también puede ser D sub 2 o D sub 3. Esto pasa, insisto, solamente en este tipo de ejemplo, ¿ya? O solo en este tipo de problema por el contexto del problema, ¿cierto? Porque es la distancia que hay entre las ciudades y aquí se pueden repetir. Entonces, D sub 1, ¿cierto? Sería este, que es la distancia que hay entre sí misma, ¿ya? D sub 2 sería la distancia que hay entre La Serena y La Serena, entre sí misma. D sub 3 es Santiago-Santiago, por eso hay 0 kilómetros, y D sub Concepción también hay 0. Entonces podemos decir que es 0, ya que indica la distancia que hay respecto a la misma ciudad. Y listo, muy bien, eso era. Sigamos con el otro ejemplo, problema 2. Dice, la compañía Eisenwagen, o algo así, Eisenwagen,
Bahía entrega sus reportes de ventas mensuales por medio de matrices. Ya. Las filas en orden representan el número de vehículos vendidos según los modelos: regular, lujo y extra lujo. Ok. Regular, lujo, extra lujo. Regular, lujo, extra lujo. Ok. Las columnas en orden dan el número de unidades vendidas según los colores. Ah, ok. Entonces color rojo, color blanco, color plateado y color negro. Ya, las matrices para abril y mayo ya son. Entonces estas son el reporte de venta de abril, reporte de venta de mayo. Ok. Ya, y estos son el número de vehículos, ahí dice, los numeritos, ¿cierto? Es el número de vehículos vendidos. Ya, veamos entonces. Dice, en abril, ¿cuántos vehículos modelo extra lujo blancos se vendieron? Entonces me voy a la matriz que representa abril, que es la matriz A, me voy a modelo extra lujo, ¿cierto? Y blanco, se vendieron 7. ¿Ya? Y dice, eh, represente usando notación matricial. ¿A qué se referirá esto? Recuerde que yo puedo referirme a un elemento de la matriz utilizando la misma letra que representa la matriz, en este caso la A, pero en minúscula. Por lo tanto, sería el elemento A sub cuánto. Veamos cuál elemento es. A sub, ya extra lujo, sería, modelo extra lujo, sería fila 4, ya, y dice, y color blanco sería columna 2. 4,2. Y eso es igual a 7 vehículos. 7 vehículos. Listo. Veamos el que viene. Dice, en mayo, ¿cuántos modelos de lujo blancos se vendieron? En mayo, ¿cuántos modelos de lujo blanco? Ya lo mismo. Utilizamos notación matricial. Buscamos, ¿cierto?, a qué elemento corresponde. Esta es la fila 2, lujo sería fila 2 y blanco sigue siendo columna 2 y serían 3 vehículos. A ver el que viene. Dice, ¿en qué mes se vendieron más modelos regulares negros? ¿En qué mes? ¿Si en abril o en mayo? Ya, veamos. Modelos regulares negros. A ver, sería en abril. Regular negros sería el elemento 1, 4. 1,4. Ya aquí son 2 vehículos, mientras que en mayo, ¿cierto? Una M chica, sub eh, regular, ¿cierto? Negro es el mismo, 1,4, y este es igual a 4 vehículos. Entonces claramente se vendieron más en mayo que en abril. Regulares negros. Ya. Veamos el que viene. ¿De qué modelo y color se vendió el mismo número de unidades en ambos meses? Ya el mismo número de unidades. Busquemos, pues a ver, vamos primero por fila. Por fila aquí no tengo ninguno igual. Por fila aquí tengo uno, este lujo plateado. Entonces podemos decir que el elemento A sub 2,3, ¿cierto? Es igual al elemento M sub 2,3, ¿cierto? Y son 3 vehículos de lujo plateado.
plateados. Listo. Siguiente, me distraje. A ver si en la tercera fila hay alguno igual o no. No. Solamente era ese, el único que coincidía. Ya, pasamos ahora hacia el otro. ¿En qué mes se vendieron más modelos de lujo? Ya, modelos de lujo, me fijo solamente en la fila 2. ¿Ya? Y claro, y me pregunta por el total de modelos de lujo. Entonces en abril, veamos, en abril se vendieron ¿cuántos modelos de lujo? El 0 más 1 más 3 más 5, ¿cierto? Serían 9 modelos. Mientras que en mayo, lo mismo, ¿cierto? 2 más 3 más 3 más 2. Claramente en mayo. 2 más 3 más 3 más 2. ¿O no? A ver, veamos si es verdad. 3 más 3, 6 más 4, 10. 10 modelos. En mayo nuevamente. En mayo se vendieron más modelos de lujo. Ok, y la F dice, fíjese que es la misma pregunta, pero respecto a los colores. ¿En qué mes se vendieron más artículos rojos? Ya me voy a la columna rojo. Entonces, en abril, rojos se vendieron 2 más 0 más 2. 2 más 0. El 0 lo pongo simplemente para que tengan cuenta de dónde salió esta suma. Entonces, 4. 4 vehículos rojos. Y en mayo, rojo 2 y 4. 0, 2, 4. 0 más 2 más 4. Igual 6. 6 vehículos rojos. Y G dice, interprete los elementos matriciales A32 y M13. ¿Qué se refiere a A32? A32, ¿cierto? Recuerde que el primero me indica la fila, sería la tercera fila, y la segunda columna, sería el 7. Igual a 7 vehículos, vehículos, ya, y 32 significa de extra lujo color blanco, ¿cierto? Extra lujo color blanco. Se vendieron en abril, ¿ya? Y el M13, M13 quiere decir que 1, 3, primera fila, tercera columna, 4 vehículos regular plateados, platinados, plateados. 4 vehículos, ¿cierto? Regular plateados se vendieron en mayo. Operatoria con matriz. Se ve que lo único que hemos hecho hasta el momento es identificar los elementos de una matriz. ¿Cómo los identificamos? Por el orden, ¿cierto? O por las coordenadas que me indica, ¿cierto? El elemento, ¿ya? Y obviamente eh, utilizando la descripción que me dio el contexto del problema.
Ahora operatoria, fíjese, ahora vamos a sumar y restar matrices. La suma y la resta es muy fácil, ¿ya? Hay que tener cuidado con lo siguiente. Ya veamos, dice sean A y B dos matrices y esto es lo que hay que tener cuidado, tienen que ser del mismo orden, ¿ya? Eso, tener ultra cuidado. Para sumar matrices o restar matrices o restar matrices, estas, y sí, estas deben ser obligatoriamente del mismo orden o tipo, ya le podemos poner también tipo, ya, es decir, tienen que ser de 2 por 2 ambas, o de 2 por 3 ambas, o tres matrices, pero todas del mismo tipo o del mismo orden. Si no, no se pueden sumar, ya estaríamos sumando peras con manzana y eso no se puede, ¿ya? Entonces dice, sean las matrices C y D también del mismo orden que las dos anteriores. Entonces A y B y C y D todas son del mismo orden. Entonces me definieron aquí C igual a más B y D es igual a menos B. Por lo tanto, dice, los respectivos elementos de cada matriz estarán dados por qué cosa. Esto quiere decir que nosotros encontramos el nuevo elemento por la suma, ¿cierto? O la resta de sus elementos correspondientes. ¿A qué se refiere esto? A ver, hagamos un ejemplo fácil. Dos matrices de 2 por 2. Sea entonces, ejemplo fácil, sean la matriz A igual a, creemos una matriz, unas chiquititas para que no se pase el tiempo haciendo ejemplos fome. Esta es de 2 por 2, 10, 50, no sé, 100 y 150. Y otra matriz, una matriz B también tiene que ser del mismo orden de 2 por 2, dos filas, dos columnas, me faltó el paréntesis. Bueno, se puede poner después seleccionándolo así. Este vamos a hacer elementos más chiquititos, 10, y justo puse el 10, 5, 2, 20 y 30. Ok, entonces veamos cómo sumamos. Entonces si yo quiero el A más B, la suma de las matrices, ¿ya? La voy a poner como suma esta matriz más esta otra matriz, ¿ok? Entonces, ¿qué dijimos? Que el elemento correspondiente a la suma, ¿cierto? De los elementos es la suma de los elementos correspondientes. A ver, este trabalengua medio extraño. Fíjese que el orden de la nueva matriz es del mismo orden, ¿cierto? Que de las matrices de donde se suscita. ¿Ya? Entonces, si yo quiero obtener el elemento 1, 1 de la suma, es el correspondiente a la suma de los elementos 1, 1, es decir, 10 más 5. Si quiero el elemento 1, 2 sería 50 más 2. Si quiero el elemento 2, 1 sería 150 más 30, ¿cierto? Estoy sumando este con este. Y el último sería 100, ¿cierto? Más 20. Ya lo hice así para que quedara el vestigio. Paréntesis, matrices. Voy a tener que aprenderme como el código para escribir matrices. Aquí sería 15, ¿cierto? 52, aquí 120 y aquí 180. Y listo. Eso era todo. ¿Ya? Lo único que hay que tener presente es que tengo que sumar elemento a elemento. ¿Ya? Elementos correspondientes y que las matrices tienen que ser del mismo orden y obviamente la matriz resultante tiene el mismo orden que las anteriores. Vamos a hacer lo mismo ahora pero restando. Se va a dar cuenta que es lo mismo, no tiene ninguna diferencia. En este caso es A menos B. A la matriz A le resto la matriz B. Entonces va a ser todo lo mismo.
restamos elementos correspondientes. Aquí sería el primer elemento con el primer elemento, S con S, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Ya. 10 menos 5, 5. 50 menos 2, 48. 150 menos 30, 120. 100 menos 20, 80. Y listo. Y eso es restar matrices. No hay problema. El tema ahora es aplicarlo. Ya, apliquemos esto. Voy a hacer este y voy a pasar al otro contenido. Dice, las matrices A y B representan las ventas anuales en millones de dólares, ya, de los 3 productos de una empresa en las 4 regiones donde está disponible. De este modo, A sub IJ y B sub IJ ya reflejan el monto de las ventas del producto I en la región J del primer y segundo año, respectivamente. Ya, ventas del producto I, entonces las filas representan el producto. Región J, la región está representada por las columnas. ¿Ya? El A sería primer año y B sería segundo año, desde que la empresa sale al mercado. Ok, indique el orden de cada matriz. Ya, entonces, A, ¿cierto? Es de orden, ¿de cuánto es? 3 filas y 4 columnas. 3, ¿cierto? Por 4. Mientras que B también es igual, es de orden 3 por 4. 3 filas y 4 columnas. Listo, simple. Dice, determine la matriz C igual a A más B e interprete el elemento C2,4. Uy, ya, veamos. ¿A qué se refiere esta cosa? Estaba leyendo un poco el contexto para saber si tengo nombre por el producto y región J. Yo podría poner primera región, segunda, tercera, cuarta región. Ya, estos son montos, ¿cierto? Es plata, 2,6, no sé qué son, millones de dólares, ahí está. Y 3 productos de la empresa, ya, producto 1, producto 2, producto 3, porque no dice nada más específico. Ya, ok. Entonces C va a ser igual a qué cosa, abro paréntesis, ya necesito una matriz de 1, 2, a ver si existe aquí. Tengo eso. Y creo que puedo agregar adición, insertar. Insertar columna, me falta una columna. Adelante, ahí está. Listo. Sería 2,6. Voy a escribirlo nomás ya. 4,8, 1,8, 0,9, 2,8, 2,5, 2,5, 4,4, 3,2, 2,4, 3,6, 3,8. Más cierto, la matriz B, que es 3,6, 2,5, 3,0. Me estoy demorando más en escribir esto que en lo que nos vamos a demorar en hacerlo. 2,5, 4,5, 5,0, 3,5, 3,8, 4,0, 4,6. Estoy desesperando. 3,0, 2,9. Ya, ahora lo sumamos. Ya sabemos sumar matrices, ¿cierto? Entonces sumar matrices simplemente 2,6 más 3,6. Voy a sumar aquí, que no tengo ganas de pensar. 2,6 más 3,6.
¿Cuánto me da? 6.2. Después 4,8 con 2,5. 4.8 más 2.5, 7,3. Después 1.8, ese sí es fácil, 4,8. 0,9 y 2,5 serían 3,4. Seguimos por aquí, 3,2 y 4,5 serían 7,7. 4,4 y 5,0, 9,4. Así me acostumbro a sumar rápido. 2.5 y 3.5 sería 6. 6,0. Aquí puse un punto. 2.8 y 3.8. No, este ya muy difícil. Sería 5 más 1.6.8. 6.6. Si no me cree, voy a hacerlo por si acaso. 2.8 más 3.8, ¿cierto? 6.6. 2.4 y 2.9. 2 y 2 son 4. 4 y 9, 1.3, 5.3. Ya. 3.6 y 3 sería 6,6. 3.8 y 4.6. 4 más 3 son 7. Sería 8,4. Voy a corroborar por si acaso. 3.8 más 4.6, 8,4. 2.5 y 4, si se da cuenta, hay que tener mucho cuidado. No es difícil, pero hay que tener cuidado porque si me equivoco en algo, va a estar malo. Listo. Ya, espero no haberme equivocado. Entonces me dice, interprete el elemento C sub 2,4. Segunda fila, cuarta columna, este. Lo voy a poner en rojito. Ahí está. ¿Qué significa esa cosa? C sub 2,4 igual a 6,6. Significa recordar que las filas, ¿era qué cosa? Las filas eran producto y las columnas eran regiones, ¿ya? Y el elemento son las ventas, la venta anual, ¿ya? Entonces sería el total de ventas entre el segundo o primer y segundo año del primer y segundo año, ¿cierto? En la cuarta región del producto, ya, aquí me faltó mejor así para que quede mejor, del producto, ¿qué producto sería del producto 2 en la cuarta región? Ahí sí. Ya el total de ventas, pero está como cuadrado, ya esto lo vamos a escribir más bonito. Ya, en, a ver, en el primer y segundo año se vendieron 6,6 millones de dólares, ¿ya? En- por el producto 2, ¿cierto? En la región 4 o en la cuarta región. Ya. Ahí está entonces. Aquí nos faltó indicar, ¿cierto? Que eran 6.6 millones. Veamos. Ahora determine la matriz de B menos A, al revés. Ya, lo bueno es que ya tenemos esto. Ahí está. Hay que ponerla al revés, sí, a esta.
Hay que quitarle la otra. Es decir, B menos A. Y aquí hay que eliminar estas cosas. Vamos a agregar, insertar una fila adelante. Me equivoqué. Era una columna. Ahora sí. Listo. Y ahora hacemos la resta. 3,6, ¿cierto? Menos 2,6 me da 1. 2,5 menos 4,8. 2,5 menos 4,8 me da menos 2,3. Este es negativo. Después al 3 le quito 1,8, me da 1,2. 2,5 menos 0,9 debe ser 1,6. 2,5 menos 0,9, 1,6, está bien. 4,5 menos 3,2 debería ser 1,3. 1,3, sí, está bien. 1,3. 5 menos 4,4, ya es más fácil, este es simplemente 0,6. 3,5 menos 2,5 también es 1. 3,8 también es 1. 2,9, este es 0,5. 3 menos 3,6 sería negativo, menos 0,6. 4,6 menos 3,8 sería 0,8. 4 menos 2,5, 1,5. Listo. Y me están preguntando por el elemento de la fila 3 y de la columna 1. Este elemento. Vamos a marcarlo con rojito. Ya me faltó cambiar algo aquí. Aquí tendría que haber puesto D, porque es la matriz D. Y el elemento es el D sub 3,1, que es igual a 0,5. Ya. Como esta es una resta, es una diferencia. Entonces vamos a escribir la diferencia entre las ventas anuales, entre las ventas anuales del segundo y primer año, entre el segundo y primer año, entre el segundo y primer año, ya, ¿en qué cosa? En el producto 1 y la primera región fue de, ¿cierto? 0,5 millones de dólares. Listo. Dura esa pregunta. Ya, dice la que viene. Para el tercer año de funcionamiento, los tres productos ahora están disponibles en 6 regiones. Así las ventas de esta empresa estarán registradas en una matriz E. ¿Es posible determinar la matriz T igual a A más B más C? Justifique su respuesta. A ver. Para el tercer año, fíjese, el tercer año, los tres productos ahora están disponibles en 6 regiones. ¿Ya? Así las ventas de esta empresa estarán registradas en una matriz E. Entonces me está diciendo que en el tercer año las ventas, ¿cierto? De este producto, estos tres productos, están disponibles en 6 regiones. Por lo tanto, ahora ya no son 4 columnas, sino que son 6 columnas. Siguen siendo los mismos tres productos. Entonces vamos a insertar columna 1, ¿cierto? Insertar la columna 1, 2, 3, 4, 5. Insertar columna. Ya. Fíjese que esta matriz es de orden, tiene 3 filas,
3 por 6 columnas. Ya. Y me dice, ¿es posible determinar la matriz T, que es igual a A más B más E? Entonces, anteriormente dijimos que para sumar matrices, estas deben ser del mismo orden. Por lo tanto, ¿cierto? No es posible realizar esa suma, ya que la matriz E, tiene otro orden. Tiene otro orden. Listo. Ya estamos. Esta vamos a dejarla para nosotros después, estas dos. ¿Ya? Y vamos a ver esto que se llama ponderación de una matriz por un escalar. ¿Ya? ¿A qué se refiere esta cuestión con nombre complicado? En su nombre dice ponderación de una matriz por un escalar. A ver, ¿qué dice esta cosa? Dice, sean A de cualquier orden y un número Q, al cual llamaremos escalar, ¿ya? Además se define una segunda matriz C del mismo orden que la matriz anterior dada por, fíjese, C igual a Q por A. Q por la matriz A. Entonces, fíjese, donde sus respectivos elementos se obtienen así. Es decir, cada elemento de la matriz C nueva, ¿cierto? Se obtiene multiplicando cada elemento de la matriz A por el escalar Q. A ver, veamos este problema, a ver si con este problema podemos ejemplificar esto. Dice, una compañía que fabrica un determinado producto, faltó un ahí, fabrica determinado producto, tiene plantas en 3 localidades y 4 bodegas. 3 localidades, 4 bodegas. La matriz M sub i j, ¿cierto? Nos indica el costo actual en dólares de transportar una unidad de producto desde la planta I hasta la bodega J. Ya. A ver, dice, ¿cuáles son los costos de transportar una unidad respectivamente desde la planta 3 a la bodega 2? Ya, las plantas están representadas por las filas. Las bodegas están representadas por las columnas. Y luego desde la planta 1 a la bodega 3 respondan ambos casos utilizando notación matricial. Ok. Entonces, identifiquemos primero, fíjese que esto ya lo sabemos hacer, M sub desde la planta 3 a la bodega 2. Entonces, planta, fila, ¿cierto? Bodega, columna. Fila 3, columna 2, 12. Ya, ¿cuáles son los costos? Entonces, los costos están en qué cosa? En dólares. $12 solamente. Ya, el costo de transportar desde la planta o de transporte, costo de transporte desde la planta 3 a la bodega 2 es de $12. Ok. Siguiente, M sub, después dice desde la planta 1, la planta es fila, bodega 3. Fila 1, columna 3. Ahí sí, 6, ¿cierto? Ahí, ya. Fila 1, de nuevo, ahora sí, primera fila, tercera columna, el 8. Primera fila, tercera columna. Entonces decimos, el costo de transporte desde la planta 1 a la bodega 3 es de $8.
Ok, eso era entonces. Interprete los elementos 2 4 y 3 1. Ya, a ver si llegamos a lo que necesitamos. El elemento M2 4, comí la M sub 2 4, ¿cierto? Vamos a ver cuánto da segunda fila, cuarta columna, sería 9. Es el costo de transporte desde la planta 2 a la bodega 4. Listo. El otro elemento M sub 3,1, tercera fila, ¿cierto? Primera columna es el 15, ¿ya? Entonces es el costo de transporte desde la planta 3 a la bodega 1. Bodega 1. Listo. Ahora sí, este es el que quería yo. Dice, debido a fluctuaciones de la bolsa de valores, se estima que los costos de transporte para el próximo mes se elevan en un 20%. Ok, respecto de los costos actuales. Estos nuevos costos constituyen la matriz N. Determinar esta nueva matriz. Ya. Entonces, elevar un 20% significa, ¿cierto? Calcular el 100% más el 20%, es decir, 120% del valor original. ¿Ya? Y 120% en número, 120% en número es lo mismo que 1,2. Voy a poner entre paréntesis, ya que 120% es igual a 120 dividido entre 100. Y eso es 1,2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, estos nuevos costos constituyen la matriz N. Entonces vamos a calcular la matriz N, que es igual al producto de 1,2 por la matriz M. M. Aquí está. Entonces así vamos a elevar en un 20% los costos, ¿cierto?, que están indicados en la matriz M. Copiemos la matriz M. Va a quedar esto 1,2 por, esta es de 4, 3 filas. Vamos a agregar una cuarta columna, insertar columna delante. Listo. Entonces aquí tengo 10, aquí tengo 13, 8, 16. Bueno, se puso 16, 12, 10, 15, 9, 10, 6, 12, 15. Ahí está. Igual. Entonces, todo lo que está aquí adentro, como decía al principio, vamos a ponderar por este escalar, que en este caso es un 1,2. Entonces, ¿qué hacemos? El número que está afuera multiplica a cada uno de los elementos de la matriz. Entonces va a quedar 1,2 por 10. Voy a escribirlo, ¿ya? Solamente por esta vez. Esto significa que cada uno de los términos o elementos queda multiplicado por 1,2. Entonces, todos los elementos por 1,2. Todos van a quedar, ¿cierto?, incrementados en un 20%. Ok,
Veamos cuánto resulta. Ya, n igual a, ahora vamos a calcular solamente, esto lo voy a llevar abajo, para que esté completo. Ya, 1,2 por 10, ¿cierto? Eso es 12. 1,2 por 13, no lo sé, no quiero pensar. 1,2 por 13 igual 15,6. 1,2 por 8, 1,2, está lento esta calculadora. 1,2 por 8 igual 9,6. 1,2 por 16. 1,2 por 16 y eso me da 19,2. Ya, 19,2. 1,2 por 12 me da 14,4. 1,2 por 10 también es 12. 1,2 por 15. 1,2 por 15, 18. 1,2 por 9. 1,2 por 9. 10,8. 1,2 por 15, ¿cierto? Era 18. 1,2 por 12 era 14,4. 1,2 por 6 me da 7,2. Y 1,2 por 10 es 2. Listo. No me equivoqué multiplicando, está todo correcto. Entonces, no olvidar que ponderar, esa es la idea, ponderar un escalar por una matriz significa que este número, el escalar, va a multiplicar a todos los términos o elementos, ¿cierto?, que están dentro de la matriz, uno por uno. Listo. Y la D, con esto termino hoy día, dice interprete el elemento n sub 3, 4. Ya, tercera fila, cuarta columna. En rojito, n sub 3,4, que es igual a 12 dólares, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué significa en el contexto del problema? ¿Cierto? Ya sabemos que las filas eran, ¿qué eran las filas? Se me olvidó ya. Era planta y la columna era bodega. Voy a escribir aquí, filas, planta, columna, bodega. Bodega. Ya, ¿y qué pasó aquí? Decía en el problema C, decía que debido a fluctuaciones de la bolsa de valores se estima que los costos de transporte para el próximo año, para el próximo mes, se elevan en un 20% respecto de los costos actuales. Costos actuales. Estos nuevos costos constituyen la matriz N. Ya. Entonces podemos decir que el costo de transporte en el próximo mes, en donde en la planta 3, ¿cierto? Y desde la planta 3, de veras, desde la planta 3 hasta, ¿cierto? Hasta la bodega 4 será de 12 dólares. Listo.
Eso es. Entonces, para redondear lo que vimos hoy día, o lo que va a ver usted hoy día, cuando pueda ver el video, espero lo vea, ya vimos lo que es una matriz. Ya, entonces dijimos inicialmente una matriz es un arreglo bidimensional, ya, tiene filas y columnas, por eso es bidimensional, ya, donde las filas, cierto, son los elementos que digamos, se listan de forma horizontal, las columnas son los elementos que van vertical. ¿Qué más vimos? Que el orden de la matriz, ¿cierto? Me indica cuántas columnas, al revés, cuántas filas y columnas tiene. Siempre el primer elemento me indica la cantidad de filas, el segundo la cantidad de columnas. ¿Qué más dijimos, cierto? Que los elementos de una matriz, ¿cierto? Los podemos llamar con la misma letra con la cual se designó a la matriz, pero minúscula, ¿cierto? Y eso me indica la posición del elemento. Por ejemplo, en este caso, el B32, ¿sí? Es el elemento que está en la tercera fila y segunda columna. ¿Qué más vimos? Vimos suma de matrices. Dijimos que para sumar matrices o restar matrices, estas deben ser del mismo orden. Si no, no las puedo sumar. Es importante. ¿Ya? Si en una prueba le piden sumar matrices que son de orden distinto, usted responde no se pueden sumar porque son de orden distinto. Ok, claro, y en el caso de que sean del mismo orden, la matriz resultante también, ¿cierto?, hereda el orden de las matrices madres, por así decirlo. Ya, ¿qué más vimos? Bueno, estuvimos interpretando problemas, importante eso de interpretar problemas, leer bien. Y por último vimos la ponderación por un escalar. ¿Qué es la ponderación por un escalar? Es simplemente multiplicar un número por una matriz. ¿Cómo hago eso? Tomo ese número y ese número va a multiplicar a cada uno de los elementos de la matriz. Y eso es todo. Y lo otro va a depender, ¿cierto?, de leer el problema, ya como en este caso. Eso mismo. Entonces nos vemos el viernes, espero, ya, y favor de responder en el foro para poder dejarlos presentes. O ver la grabación para poder dejarlos presentes. Estén muy bien, estaré atento a sus dudas, consultas. Saludos.